El desierto del Sáhara, una vasta y aparentemente inhóspita extensión de arena que se extiende por casi 9,5 millones de kilómetros cuadrados en el norte de África, el desierto cálido más grande del mundo y, a primera vista, uno de los entornos más hostiles para la vida, encierra un secreto geológico y antropológico que redefine nuestra comprensión de su pasado. Lejos de ser el paraje desolado que hoy contemplamos, este gigantesco territorio fue, hace tan solo 6.000 años, un vibrante paraíso terrenal, un tapiz de vida donde la sabana boscosa se extendía hasta donde alcanzaba la vista, salpicada por una intrincada red de ríos y lagos que rebosaban vida salvaje. Bienvenidos a La mirada del vigilante. En el corazón de esta antigua tierra, en la remota meseta argelina de Tasil y Najer, se localiza un lugar que bien podría considerarse el museo de arte más grande del mundo. Un parque nacional que, a pesar de su ubicación y su relativa oscuridad para el gran público, constituye una ventana sin igual a la vida en el Neolítico e incluso en las postrimerías del Paleolítico superior. Fue en 1910 cuando, en sus formaciones rocosas, se desveló un asombroso yacimiento arqueológico que albergaba más de 15.000 obras de arte rupestre, entre pinturas y grabados, algunas de ellas con una antigüedad que se remonta a 11.000 años. Lo que dejó perplejos a los primeros descubridores a principios del siglo XX fue la marcada discordancia entre el paisaje árido y desolado que hoy rodea Tassili y las escenas plasmadas con sorprendente precisión anatómica en estas milenarias obras. Jirafas, elefantes, rinocerontes, antílopes e incluso hipopótamos, criaturas que hoy son impensables en este yermo. La idea de que los artistas prehistóricos hubiesen viajado enormes distancias para presenciar estas criaturas o que las descripciones se hubiesen transmitido oralmente de generación en generación parecía ilógica y poco factible, dada la vivacidad, el realismo y el detalle anatómico de los dibujos que sugerían de manera evidente que el artista había visto esos animales con sus propios ojos y de manera reciente. La ciencia moderna, sin embargo, ha desentrañado este enigma, revelando que el Sáhara ha pasado por más de 230 ciclos de desertificación y reverdecimiento a lo largo de los últimos 8 millones de años, un fenómeno cíclico que se repite aproximadamente cada 21.000 años. A finales de 2023, un equipo de investigadores liderado por el climatólogo Edward Armstrong de la Universidad de Helsinki publicó en la revista científica Nature una explicación plausible. Leves oscilaciones en la precesión orbital de nuestro planeta, es decir, el cambio lento y gradual en la orientación del eje de rotación de la Tierra, provocan cada 21.000 años que el hemisferio norte se oriente más de lo habitual hacia el Sol durante los meses de verano. Este fenómeno resulta en veranos más calurosos en el hemisferio norte, con un aire más cálido capaz de retener una mayor humedad, lo que, según un modelo climático que simulaba con precisión la circulación atmosférica sobre el Sáhara y el impacto de la vegetación en las precipitaciones, intensifica la fuerza del sistema monzónico de África Occidental y desplaza la franja pluvial africana hacia el norte. Así, las lluvias que hoy se limitan a las zonas subsaharianas, en esos periodos empapaban el propio Sáhara, permitiendo que la sabana y los pastizales boscosos se expandieran desde los trópicos hasta el Mediterráneo, creando un vasto y propicio hábitat para plantas y animales. Sin embargo, al cabo de entre 5 y 6.000 años, la precesión orbital invertía su efecto y los veranos volvían a ser más fríos, transformando el Sáhara de nuevo en un desierto. El último proceso de desertificación, un evento que se cree fue bastante rápido e incluso brusco en términos geológicos, no tiene una fecha de inicio exacta, pero hay evidencias de que poco antes del 4000 a.C. aún existían amplias zonas verdes, mientras que hacia el 3000 a.C. ya era tan seco como lo es hoy. Esta sorprendente verdad histórica nos lleva a una pregunta inquietante. Si el Sáhara, periódicamente, se convertía en un entorno tan favorable para la vida y el desarrollo humano, ¿no es posible que durante su último periodo verde albergara alguna gran civilización cuyos restos hayan quedado por completo sepultados bajo las arenas actuales? A pesar de nuestra avanzada tecnología y satélites que parecen no dejar nada oculto, debemos recordar que el Sáhara abarca casi 9,5 millones de kilómetros cuadrados y que, según diversas estimaciones, menos del 1% de toda esta inmensa superficie ha sido explorada con técnicas arqueológicas modernas. Históricamente, la falta de grandes recursos económicos de los gobiernos locales y la baja prioridad de las investigaciones arqueológicas en el gasto estatal han significado que la mayoría de las excavaciones en el norte de África hayan sido organizadas y financiadas por instituciones y gobiernos extranjeros, quienes, lógicamente, se concentraron donde las probabilidades de obtener resultados eran más altas, en Egipto. Este hecho
nos invita a considerar una hipótesis fascinante que ha circulado en círculos no académicos y que resuena con la imaginación. ¿Y si los egipcios, en lugar de ser una civilización surgida hace 5 milenios a partir de diversos pueblos asentados en las orillas del Nilo, fuesen en realidad la continuación de una civilización anterior que habitó más al oeste, en el corazón del Sáhara, y que se trasladó al valle del Nilo? La cronología egipcia convencional establece que la civilización del antiguo Egipto unificado surgió alrededor del 3150 a.C., con la figura del faraón Menes o Narmer, quien fundó la primera dinastía, logrando la unificación de los reinos del Alto y Bajo Egipto. Es importante recordar que el Alto Egipto corresponde a la parte sur del curso del Nilo, mientras que el Bajo Egipto se refiere a la zona norte, la más cercana a su desembocadura. Sin embargo, el período predinástico, todo lo que precedió a esta unificación, está plagado de lagunas y misterios. Las listas de reyes antiguas, a menudo creadas siglos después de los reinados que describen y con inconsistencias debido a omisiones o daños, apenas mencionan a monarcas predinásticos, refiriéndose a menudo a figuras míticas como dioses, semidioses o espíritus. La lógica nos dicta que, por supuesto, hubo gobernantes humanos tanto en el Alto como en el Bajo Egipto antes de su unificación, y el profundo desconocimiento acerca de quiénes fueron, sumado a la cercanía cronológica entre el surgimiento del Egipto unificado y el inicio del actual período desértico del Sáhara, ha alimentado la idea de que los egipcios eran una civilización ya consolidada que, empujada por la rápida y progresiva desertificación, emigró desde el oeste hasta asentarse en el Nilo, prosperando allí hasta convertirse en la gran civilización que hoy admiramos. No obstante, esta atractiva hipótesis choca, al menos en parte, con las sólidas evidencias arqueológicas de las que disponemos. Existen pruebas tangibles de que muchos milenios antes de la unificación ya se estaban desarrollando culturas neolíticas con características propias tanto en el Nilo sudanés como en el delta. En el delta, por ejemplo, floreció la cultura merimde, con costumbres totalmente sedentarias dedicada a la ganadería y la agricultura. Sus gentes cultivaban grano, cazaban hipopótamos y cocodrilos, producían alfarería y vivían en chofas de forma ovalada. Aunque no hay indicios de una organización social con categorías diferenciadas, elaboraban herramientas y obras de arte y enterraban a sus difuntos en posición fetal sobre el lado derecho de su cuerpo. Aún más antigua es la cultura cuyos vestigios han sido descubiertos en Napta Playa, una zona del desierto de Nubia, a unos 800 kilómetros al sur de El Cairo y 100 kilómetros al oeste de Abu Simbel. Se sabe que los humanos se establecieron allí desde al menos el 10º milenio antes de Cristo, cuando la región era una fértil sabana con abundante vegetación y fauna. Los arqueólogos han hallado evidencias de almacenamiento y consumo de sorgo salvaje, un tipo de cereal, y fragmentos de cerámica decorada con motivos geométricos, consideradas entre las más antiguas encontradas en toda África. Hacia el 7º milenio antes de Cristo, los asentamientos en Napta Playa crecieron y se hicieron más grandes, con sus habitantes cavando pozos, domesticando cabras y ovejas y complementando su dieta con legumbres y frutos, además de cereales salvajes. Más tarde, comenzaron a erigir túmulos de piedra, en cuyo interior se han encontrado restos de sacrificios de animales en cámaras revestidas y techadas de arcilla. Pero la estructura más fascinante desenterrada allí hasta el momento data de alrededor del 4800 a.C. y podría ser uno de los dispositivos arqueoastronómicos más antiguos conocidos, una estructura circular de 4 metros de diámetro compuesta de una treintena de losas de aresniza de diversos tamaños, con 4 pares de mayor tamaño en el exterior y otros pares en el interior alineados con un propósito que aún hoy es un misterio. Aunque se ha especulado que cada par de losas podría funcionar como un marcador para un calendario, se consideran demasiado pequeñas para mediciones astronómicas precisas. Sin embargo, mediciones con GPS realizadas en 2007 por un equipo de la Universidad de Colorado sugieren que, en su época, las piedras podrían haber estado alineadas con estrellas prominentes como Sirio, Arturo, Alfa Centauri y el Cinturón de Orión.
El consenso entre los especialistas es que el lugar se utilizaba para algún tipo de ceremonia, muy probablemente durante el solsticio de verano. El hecho de que los hallazgos arqueológicos predinásticos más antiguos se hayan realizado hasta ahora en el Alto Egipto, es decir, en el sur, no implica necesariamente que el norte se poblara más tarde. Podría deberse simplemente a que el limo del río se depositaba con mayor abundancia en la región del delta, enterrando más profunda y completamente la mayoría de los asentamientos y dificultando enormemente su descubrimiento. Así, si bien es plausible que todas aquellas culturas prehistóricas, los primeros pobladores de Egipto, llegaran a las riberas del Nilo procedentes de las tierras del poniente, lo habrían hecho de manera escalonada a lo largo de amplios periodos, y cuando la mayor parte del Sáhara aún era verde. No parece, por tanto, que estuvieran huyendo de una rápida desertificación, al menos no todos. De lo que sí no hay ninguna evidencia es de que una civilización ya consolidada llegara al Nilo y, unificando bajo su dominio a los pueblos ya asentados, diera lugar a la civilización egipcia tal y como la conocemos. Pero el hecho de que la hipótesis de una civilización sahariana unificada que emigró al Nilo no esté respaldada por la arqueología, no descarta en absoluto la existencia de una o incluso varias civilizaciones saharianas más antiguas que la egipcia y aún desconocidas para nosotros. Volvamos a las impresionantes pinturas y grabados rupestres de Tassili-n'Ajjer que nos ofrecen una visión directa de la vida en aquel entonces. En ellas podemos observar grupos de humanos pastoreando ganado, amasando alimentos y danzando, una clara señal de una vida social y económica organizada. Una imagen particularmente impactante es la conocida como la diosa con cuernos o la mujer con cuernos corriendo. Más allá de si representa a una deidad o a una figura humana, el recurrente símbolo de los cuernos en muchas otras pinturas de la zona subraya la vital importancia del ganado para aquella sociedad. Aunque podrían haber sido pastores nómadas, la presencia de tejados en algunas de las pinturas, simbolizando hogares, sugiere un pueblo más sedentario que los pequeños grupos nómadas que tradicionalmente han habitado el Sáhara, como los bereberes y beduinos. De hecho, la propia abundancia y continuidad de las pinturas en Tassili-n'Ajjer, miles y miles de obras de arte en la misma zona, datadas entre el 10.000 y el 1000 a.C., apuntan a un poblamiento estable o al menos a un tránsito habitual y prolongado de personas por aquella región, si bien las escenas pastorales más detalladas se realizaron a partir del 4500 a.C. Muchas de estas obras fueron creadas con una pintura de color carmín, elaborada con una mezcla de piedra triturada y sangre de vaca, un testimonio de ingenio y aprovechamiento de recursos. Un patrón muy frecuente en la evolución humana es que el desarrollo de sociedades complejas y civilizaciones sea precedido por el sedentarismo. Las aldeas dedicadas a la agricultura y la ganadería pueden producir excedentes de alimentos, lo que a su vez impulsa el crecimiento de la población, la aparición de la especialización laboral, el desarrollo de la cultura y la complejidad social, culminando en la formación de ciudades y estados. Si, como hemos descubierto, en el corazón del Sáhara ya se practicaba el pastoreo hace más de 6000 años, ¿hasta qué punto pudo haberse desarrollado una civilización en aquella región? ¿Llegaron a establecer rutas comerciales sofisticadas que unieran vastas zonas? ¿Construyeron centros rituales de gran envergadura o incluso grandes ciudades que hoy permanecen ocultas bajo las dunas ininterrumpidas del desierto? Para responder a estas preguntas, por el momento solo podemos basarnos en las evidencias que la Tierra nos ha permitido desenterrar hasta ahora, y estas nos sorprenden. Sabemos, por ejemplo, que entre los siglos VI a.C. y VIII después de Cristo, en la actual región libia del Fezzán, un antiguo pueblo sedentario fundó un próspero reino bereber, antecedente de las actuales etnias Tuareg y Tubú, los garamantes. Su nombre, que probablemente deriva de la palabra bereber y germán, que significa ciudades, nos da ya una pista de la naturaleza avanzada de su sociedad. Los garamantes no solo sobrevivieron en el desierto, sino que prosperaron notablemente, construyendo una ingeniosa red de túneles subterráneos conocidos como fogara, para acceder al agua fósil que se encontraba bajo la capa caliza donde se asentaba la arena del desierto. Además, desarrollaron complejos sistemas de irrigación que les permitieron crear fértiles oasis, los cuales servían como puntos clave para las rutas caravaneras que cruzaban todo el Sáhara, conectando vastas regiones.
Comerciaban con trigo, sal y esclavos. Vivían en grandes vilas fortificadas, poseían un idioma escrito y en general su civilización era extraordinariamente avanzada para su época, comparable en sofisticación a las de los griegos y los romanos. Se estima que su población se distribuía en 8 ciudades, de las cuales solo 3 han sido investigadas hasta ahora, además de un gran número de asentamientos menores dispersos por la región. Su capital, Gárama, llegó a albergar a cerca de 10.000 personas, una cifra notable para la época y el entorno. El historiador griego Heródoto los describió como una gran nación que conducían ganados, cultivaban dátiles y cazaban trogloditas etíopes con sus cuadrigas para usarlos como esclavos. Una imagen que nos habla de su poder, organización y su influencia. Si una civilización tan avanzada como esta pudo florecer y dominar en el Sáhara ya desértico, ¿no pudieron desarrollarse otras aún más destacadas pocos milenios antes, cuando el Sáhara era un vergel rebosante de vida? ¿Un entorno mucho más propicio? La respuesta podría estar bajo las arenas del Teneré en Níger, donde en el año 2000 un equipo de paleontólogos en busca de huesos de dinosaurios, dirigido por Paul Sereno de la Universidad de Chicago, descubrió por casualidad el cementerio más antiguo de todo el Sáhara, el sitio arqueológico de Gobero. Ahí se han encontrado 182 lugares de enterramiento que abarcan un periodo de 5.000 años, una cronología asombrosa. Los más antiguos, que datan de alrededor del 8000 a.C., están asociados a la cultura quifiana, que prosperó en la región entre el 8000 y el 6000 a.C., es decir, precisamente cuando el Sáhara era un territorio verde y fértil. En aquel tiempo Gobero no era un desierto, sino la orilla de un lago de agua dulce de 3 kilómetros de diámetro y 3 metros de profundidad, un auténtico oasis de vida. Los quifianos eran hábiles cazadores y pescadores, como demuestran los arpones y anzuelos de hueso encontrados en los enterramientos, junto con joyas y cerámica de líneas onduladas y motivos impresos en zigzag que denotan una sofisticación cultural. Además, los restos óseos revelan que eran individuos muy musculosos y asombrosamente altos, con una media de más de 1,80 m y algunos alcanzando los 193 centímetros, lo que sugiere una dieta rica y un estilo de vida activo. Basándose en estudios dentales, el bioarqueólogo Joel D. Irish de la Universidad John Moores de Liverpool propuso en 2016 la hipótesis de que los bantús que hoy habitan diversas partes de África Occidental, como Camerún, Benín, Nigeria o Togo, son descendientes de los quifianos del lago Gobero, quienes se vieron obligados a emigrar hacia el sur alrededor del 6000 a.C. debido a la progresiva y devastadora desertificación del Sáhara. Nuestra comprensión de las migraciones y conexiones humanas en el Sáhara ha sido, y sigue siendo, constantemente revisada y enriquecida por nuevos hallazgos genéticos que desafían paradigmas establecidos. En la última década, análisis de ADN humano recuperado de yacimientos prehistóricos marroquíes de hasta 14.500 años de antigüedad habían sugerido una relación genética entre las gentes del Sáhara Occidental y poblaciones de cazadores-recolectores de Oriente Próximo. Esto se interpretó como evidencia de una profunda transferencia poblacional, cultural y técnica entre ambas regiones durante milenios, dibujando un norte del Sáhara como una región sin grandes barreras genéticas, una cadena de transmisión de conocimientos con pueblos interconectados por lazos de sangre. Esto, a su vez, abría la puerta a la posibilidad de que civilizaciones neolíticas desconocidas hubiesen florecido entre Marruecos y Oriente Próximo. Sin embargo, la ciencia avanza, y en 2023 un equipo internacional liderado por la bióloga evolutiva Luciana Simoes, de la Universidad de Uppsala, hizo un hallazgo sorprendente que añadió una capa de complejidad a esta narrativa. Su estudio, también publicado en la prestigiosa revista Nature, reveló que en la cueva de Kaf Takht El Gar, en el norte de Marruecos, aunque se documentaron evidencias de cultivo de cereales, ganadería y cerámicas del Neolítico, los análisis genéticos de 4 individuos allí enterrados mostraron que el 75% de su ADN derivaba de poblaciones europeas neolíticas. Esto sugiere que sus antepasados se dispersaron desde Anatolia a través de Europa, mezclándose con cazadores-recolectores en el sur de Europa antes de cruzar el Mediterráneo hacia el norte de África. En otras palabras, es posible que fueran migrantes procedentes de la península ibérica, quienes introdujeran y desencadenaran la agricultura y el pastoreo en el noroeste de África hace 7400 años.
aunque también cabe la posibilidad de que los norteafricanos descubrieran estas prácticas de manera independiente. La hipótesis de un norte de África interconectado exclusivamente por migraciones desde Oriente Próximo ya no parece tan sólida. Y un estudio aún más reciente, publicado en abril de 2025, también en Nature, ha revelado un linaje humano único que floreció en el norte de África y que permaneció tan aislado que conservó su identidad genética incluso cuando el Sáhara era una exuberante sabana con lagos y ríos. Un equipo internacional liderado por el Instituto de Antropología Evolutiva Max Planck de Leipzig investigó el genoma de 2 mujeres de hace 7000 años cuyos restos estaban momificados en una cueva de Takarkori, al sureste de Libia. Tras comparar su genoma con el de cientos de individuos actuales y antiguos de África, el suroeste de Asia y Europa, llegaron a la sorprendente conclusión de que aquel linaje había permanecido aislado durante milenios, y hoy está extinto. Estos humanos, al parecer, procedían del África subsahariana, de cuyas poblaciones divergió su linaje genético hace 50.000 años. Pero una vez que llegaron a la zona de Takarkori, aquellos humanos vivieron aislados de los demás, lo que contradice la visión de que, durante el periodo verde del Sáhara, los humanos viajaban más que durante el periodo desértico y realizaban migraciones a gran escala. En palabras de Johannes Krause, el autor principal del estudio y director del Max Planck, las poblaciones norteafricanas estaban en gran medida aisladas, un hallazgo que nos obliga a reevaluar la complejidad de las interacciones humanas en este vasto continente. Finalmente, no podemos hablar del Sáhara sin mencionar la famosa y enigmática estructura de Richat, más conocida popularmente como el Ojo del Sáhara, una imponente formación geológica situada en Mauritania y fotografiada desde el espacio por la NASA, que ha alimentado todo tipo de especulaciones sobre su vinculación con antiguas civilizaciones perdidas, incluida la legendaria Atlántida. Platón, en su diálogo Critias, narraba cómo la isla de la Atlántida fue concedida al dios Poseidón, quien para proteger a la mortal Clitio, rodeó su montaña central con 3 grandes anillos concéntricos de mar y tierra a modo de fosos, progresivamente más anchos. Los atlantes, según el relato, construyeron puentes entre los anillos y un canal de agua que conectaba directamente el mar exterior con el centro de la isla. Al observar una foto cenital del Ojo del Sáhara, la descripción de Platón parece encajar sorprendentemente bien. Incluso se intuye en la parte inferior un posible canal de agua. Sin embargo, la realidad científica despoja de esta idea de su misticismo. No existe ninguna prueba arqueológica que vincule el Ojo del Sáhara con culturas antiguas o presencia humana de ningún tipo. Los análisis geológicos indican de manera concluyente que se trata de un domo ligeramente elíptico y profundamente erosionado de 40 kilómetros de diámetro, causado por una intrusión ígnea subterránea que deformó las capas de rocas sedimentarias superiores. Como resultado de esta deformación, la roca quedó expuesta en la superficie formando anillos concéntricos con las capas más antiguas expuestas en el centro de la estructura. A pesar de que el Ojo del Sáhara sea una maravilla geológica y no un vestigio de la Atlántida, la inmensidad del Sáhara sigue siendo un lienzo en blanco para los arqueólogos. Continuamente aparecen nuevos hallazgos en sus vastos territorios que no hace tanto fueron plenamente aptos para la vida y el desarrollo humano. ¿Qué otros misterios se esconden todavía hoy por las arenas? La historia de la humanidad es un puzzle con innumerables piezas por encontrar. ¿Quién sabe si el día menos pensado podríamos encontrar las huellas de una nueva civilización? Un descubrimiento que dé un vuelco a todo lo que creíamos saber sobre nuestros orígenes y la trayectoria de nuestra historia, revelando que la civilización pudo surgir y florecer en lugares que hoy consideramos imposibles, desafiando a nuestras narrativas actuales sobre el inicio y la expansión de la complejidad social y tecnológica. La arena, esa implacable guardiana del tiempo, quizás aún tiene las respuestas más asombrosas que estamos buscando, esperando pacientemente ser desveladas. Dicho todo esto, lo dejamos en este punto. No quisiera irme sin antes decirles, como siempre, ámense, quiéranse mucho y ante todo y sobre todo, sean muy felices. Hasta el próximo vídeo.